En el otoño de 2023, un trampero en el norte de Ontario reportó al Ministerio de Recursos Naturales una silueta que no debería existir allí. Un oso de pelaje blanco, cruzando un claro del bosque boreal a cientos de kilómetros de la costa de la bahía de Hudson. Describió un animal de cuello largo y hombros bajos, más alto que cualquier oso negro que hubiera visto en su vida. Se movía con la cabeza baja, olfateando el suelo, en un terreno de coníferas y turba donde ningún oso blanco tenía razón alguna para estar. Para cuando llegó el guarda, solo quedaban huellas rellenándose de agua. No había fotografía. El informe fue archivado, no verificado. Ese reporte, por sí solo, no habría significado nada. Un trampero cansado, una luz extraña al amanecer, un oso negro de fase clara confundido a distancia. Se archiva y se olvida. El problema es que no era el único. En los últimos años, a lo largo del norte de Ontario, Manitoba y las tierras que rodean la bahía de Hudson, se han acumulado relatos con el mismo perfil. Osos blancos vistos lejos del hielo, lejos de la costa. Tierra adentro, en el bosque boreal. En zonas donde el territorio pertenece a los osos negros y cada vez más a los grizzlies. Siluetas al borde de los claros, huellas enormes en el barro de caminos forestales, avistamientos fugaces al amanecer, reportados por conductores, tramperos y residentes de comunidades del norte. Cada relato, por separado, es descartable. Un error de identificación, una confusión, una exageración. Pero cuando los relatos se acumulan, año tras año, siguiendo un patrón geográfico consistente, cada vez más al sur y más tierra adentro, la explicación fácil empieza a resultar insuficiente. Y aparece la pregunta que este documental intenta responder. ¿Por qué los osos polares están apareciendo cada vez más al sur de Canadá? La respuesta, cuando se sigue la evidencia, es más extraña y más inquietante que un simple avistamiento. Porque no hay una sola respuesta. Hay dos procesos ocurriendo al mismo tiempo, y uno de ellos está creando algo que la biología no había visto nunca en estado salvaje hasta hace muy poco. Para entender por qué un oso blanco en el bosque boreal es una anomalía, hay que entender qué es exactamente un oso polar. El oso polar, Ursus maritimus, no es simplemente un oso que vive en un lugar frío. Su nombre científico significa oso marino, y esa palabra, marino, es la clave de todo. El oso polar es un depredador especializado en una sola cosa: cazar focas desde el hielo marino. El hielo es su plataforma de caza. Espera junto a los agujeros de respiración de las focas, sobre la superficie helada, y ataca cuando la presa sale a tomar aire. Ese método de caza, y solo ese, le proporciona la grasa que necesita para sobrevivir. Sin hielo, el oso polar no puede cazar focas, y sin focas, no come. Es un animal construido enteramente alrededor del hielo marino. Su tamaño, su capa de grasa, su pelaje, su comportamiento de caza, todo está optimizado para un mundo helado. Fuera de ese mundo, el oso polar es un animal fuera de lugar. Hay un lugar en el mundo donde esa relación entre el oso y el hielo se puede observar mejor que en ningún otro. Churchill, en la provincia canadiense de Manitoba, es conocida como la capital mundial del oso polar. Churchill se encuentra sobre la ruta que los osos siguen cada año. Está situada en el punto donde los animales se congregan en otoño, esperando a que el hielo de la bahía de Hudson vuelva a formarse para poder salir a cazar de nuevo. Es uno de los pocos lugares del planeta donde los seres humanos y los osos polares se cruzan de forma rutinaria. Y por esa razón, la población de osos polares de esta región, conocida como la población del oeste de la bahía de Hudson, es la más estudiada del mundo. Décadas de datos, recuentos sistemáticos, seguimiento individual de animales,
Esta población funciona como un sistema de alerta temprana para toda la especie. Lo que ocurre aquí primero es lo que probablemente ocurrirá después en el resto del Ártico. Para entender el ciclo de vida de estos osos, hay que entender una palabra: ayuno. Durante el verano, cuando el hielo de la bahía de Hudson se derrite por completo, los osos polares quedan atrapados en tierra. No pueden cazar focas sin hielo, así que esperan. Pasan los meses cálidos en la costa, en ayuno, viviendo de las reservas de grasa que acumularon durante el invierno. Cuando llega el frío y el hielo vuelve a formarse, salen de nuevo sobre la bahía y reanudan la caza. Es un ciclo que ha funcionado durante miles de años. Todo el sistema depende de una cosa: de que el hielo vuelva a tiempo. Y el hielo está volviendo cada vez más tarde. Aquí es donde los relatos dejan de ser relatos y se convierten en datos medidos. La bahía de Hudson se ha calentado más de 1 grado centígrado en las últimas 3 décadas. 1 grado puede sonar insignificante. No lo es. En un sistema que depende de la congelación y el deshielo del agua, 1 grado desplaza fechas enteras. Adelanta el deshielo de primavera, retrasa la congelación de otoño y alarga el periodo en que la bahía está completamente libre de hielo. Ese periodo sin hielo se ha alargado de forma medible. Donde antes los osos pasaban aproximadamente 120 días atrapados en tierra, ahora pasan cerca de 150. 30 días más. 1 mes entero de ayuno forzado añadido a cada año. Para un animal que vive de sus reservas de grasa durante ese periodo, 1 mes adicional sin comer es la diferencia entre sobrevivir el verano y no sobrevivirlo. Es la diferencia entre una hembra que puede amamantar a sus crías y una que no. Entre un subadulto que llega a la madurez y uno que no. Y los recuentos lo reflejan con una crudeza que no deja lugar a la interpretación. En 1987, la población del oeste de la bahía de Hudson contaba con aproximadamente 1.185 osos. En 2021, el recuento arrojó 618, aproximadamente la mitad. En poco más de 3 décadas, la población se ha reducido a la mitad. Y solo en los 5 años anteriores a ese recuento de 2021, la caída fue del 27%. Pero el dato más revelador no es el número total, es quién está desapareciendo. El declive no golpea a todos por igual, golpea primero y más duro a las hembras adultas y a los ejemplares jóvenes, los subadultos. Los machos adultos apenas cambian en las estadísticas. Esto es exactamente lo que los modelos científicos predijeron que ocurriría si el hielo empezaba a desaparecer. Las hembras, que tienen que sostener el enorme coste energético de la gestación y la lactancia, son las primeras en quedarse sin reservas cuando el ayuno se alarga. Los jóvenes, que aún no han aprendido a cazar con eficiencia y tienen menos grasa acumulada, son los siguientes. Cuando la evidencia coincide con la predicción de esta forma, deja de ser una coincidencia. Se convierte en un mecanismo comprendido. Y en 2024, un estudio publicado en la revista Nature, en su publicación Communications, Earth and Environment, puso una cifra al punto de no retorno. Si el calentamiento global supera aproximadamente los 2,1 grados centígrados, el periodo sin hielo en la bahía de Hudson podría rebasar el límite que estos osos pueden soportar. Ese límite se sitúa alrededor de los 183 días, 6 meses sin poder cazar. Más allá de ese umbral, las poblaciones del sur y el oeste de la bahía de Hudson no podrían sostenerse. Y aquí es donde todo se conecta con la silueta blanca que el trampero vio en el bosque boreal. Menos hielo significa más tiempo en tierra. Más tiempo en tierra significa osos hambrientos.
y un oso hambriento no se queda quieto esperando a morir. Se desplaza. Busca comida donde puede encontrarla. Se aleja de la costa. Entra en el bosque. Sigue el olor de cualquier cosa comestible. Se desplaza tierra adentro. Y se desplaza al sur. Ahí está, en la biología del hambre, la explicación más directa del título. Los osos no están bajando al sur por capricho ni por una migración misteriosa. Están bajando porque el sistema que los mantenía sobre el hielo se está desmoronando y el hambre los empuja hacia territorios donde nunca se los había visto. En temporadas recientes, comunidades como Churchill han registrado cifras récord de reportes de osos entrando en zonas habitadas. Osos en las calles, osos en los patios, osos revisando contenedores de basura en pueblos donde, hasta hace poco, su aparición era un acontecimiento raro. Pero justo cuando la explicación parece cerrada, el hielo que se derrite, el hambre, el desplazamiento hacia el sur, aparece un segundo proceso y complica todo el cuadro. Mientras los osos polares se desplazan hacia el sur, otra cosa está ocurriendo en la dirección contraria. Los grizzlies están subiendo al norte. El oso pardo, el grizzly, ha estado expandiendo su rango hacia el norte durante las últimas décadas. Animales que antes se detenían en los límites del bosque boreal, ahora se adentran en la tundra, en territorios árticos donde tradicionalmente no se los veía. Y así, por primera vez, de forma regular, dos especies que durante miles de años vivieron separadas están empezando a encontrarse en una misma zona. El oso polar, bajando desde el hielo. El grizzly, subiendo desde el bosque. Y entre ambos, una franja de territorio donde sus caminos ahora se cruzan. Cuando se encuentran, a veces ocurre algo que la mayoría de la gente no cree posible. Se cruzan. Y tienen crías. El resultado tiene un nombre, o más bien dos. Si el padre es un oso polar, se le llama Pithsli. Si el padre es un grizzly, se le llama grolar. Coloquialmente, un oso híbrido entre polar y pardo. Para la mayoría de la gente, la idea de que dos especies de oso tan distintas puedan cruzarse y producir crías fértiles parece imposible. Un oso polar y un grizzly parecen tan diferentes como pueden serlo dos osos. Uno es blanco, marino, cazador de focas sobre el hielo. El otro es pardo, terrestre, omnívoro de los bosques y las montañas. Pero la apariencia engaña. Genéticamente, el oso polar y el oso pardo son parientes sorprendentemente cercanos. Divergieron como especies separadas hace menos de 500.000 años. En términos evolutivos, eso es prácticamente ayer. Esa cercanía significa que nunca se separaron lo suficiente como para perder la capacidad de cruzarse. Sus genomas siguen siendo lo bastante compatibles como para producir descendencia viable y fértil. No híbridos estériles, como las mulas. Híbridos que pueden a su vez reproducirse. El primer pithsli salvaje confirmado apareció en 2006. Un cazador en el norte de Canadá abatió lo que parecía un oso polar de aspecto extraño. Pelaje blanco, sí, pero salpicado de manchas marrones, con rasgos que no encajaban del todo con un oso polar puro. Se tomaron muestras. El análisis de ADN confirmó lo que la anatomía sugería. Era un híbrido, hijo de un oso polar y un grizzly. No fue un caso único. En 2017, un estudio documentó una pequeña red de híbridos, 8 animales, todos descendientes de una sola hembra de oso polar que se había cruzado con 2 grizzlies distintos. Una sola hembra había sembrado toda una línea de osos híbridos en la naturaleza. ¿Y cómo se ve un pithsli? El pelaje suele ser de un tono crema o rubio sucio, ni el blanco puro del polar, ni el pardo del grizzly. El cuello es largo, heredado del oso polar. Los hombros muestran la joroba muscular característica del grizzly.
Las patas están parcialmente cubiertas de pelo, un rasgo intermedio entre ambas especies. Es un animal de aspecto ambiguo, un oso que no es del todo blanco ni del todo pardo. Y aquí es donde el misterio del principio se complica de una forma inesperada. Porque volvamos a la silueta que el trampero vio en el bosque boreal. Un oso de pelaje claro, cuello largo, hombros que no encajaban del todo, con un oso polar puro, en un territorio tierra adentro, donde los osos polares no deberían estar, pero donde los grizzlies sí están. ¿Qué vio realmente? ¿Un oso polar que bajó al sur empujado por el hambre? ¿O un híbrido, un paisley, que pertenece precisamente a esa zona intermedia donde las dos especies ahora se mezclan? El testigo describió un oso blanco. Pero un paisley de pelaje claro, visto a distancia, al amanecer, por alguien que espera ver un oso negro, puede registrarse en la memoria como un oso polar fuera de lugar. El enigma ya no es solo por qué los osos polares bajan al sur, es también qué son exactamente los osos que la gente está viendo. Cuando se reúnen todas las piezas, surgen varias explicaciones posibles. Y no todas dicen lo mismo. La primera, y la que cuenta con mayor respaldo científico, es la del cambio climático y la pérdida de hielo. El hielo marino falla, el ayuno se alarga, los osos hambrientos se dispersan tierra adentro y hacia el sur buscando comida. Es la explicación que mejor encaja con los datos de temperatura, de duración del periodo sin hielo y de declive poblacional. Es el mecanismo que los propios modelos predijeron. La segunda es la expansión natural del rango. Según esta idea, los osos siempre se han desplazado ocasionalmente tierra adentro, y lo que ha cambiado no es tanto su comportamiento como nuestra capacidad de documentarlo. Hoy, casi todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo. Hay más cámaras de vigilancia, más cámaras de caza, más teléfonos. Quizás no hay más osos bajando al sur, sino más ojos y más lentes para registrarlos. La tercera es la hibridación creciente. Según esta hipótesis, una parte de lo que la gente ve al sur no son osos polares puros, sino híbridos, grolares y pizzlis, cuyo número aumenta a medida que las dos especies se solapan más. Los osos que aparecen tierra adentro serían cada vez más animales de esa zona genética intermedia. Y luego está la duda escéptica, que conviene dejar planteada honestamente. ¿Son todos estos avistamientos reales? ¿O una parte son errores de identificación? Un oso negro de fase clara que existe puede confundirse con un oso blanco a distancia. Un grizzly de pelaje rubio también. La ausencia de fotografías verificadas en muchos de estos reportes deja la puerta abierta a la confusión y mantiene el misterio sin cerrar del todo. La honestidad obliga a decir que ninguna de estas explicaciones excluye a las demás. Es perfectamente posible que las cuatro estén operando a la vez, que el hielo esté empujando a los osos al sur, que las cámaras estén documentando mejor lo que siempre ocurrió en parte, que los híbridos estén aumentando y que algunos avistamientos sean simples confusiones. El cambio climático es, en este debate, el elemento más discutido. Hay quien lo considera la causa central e indiscutible. Hay quien cuestiona su papel o su magnitud. Este documental no toma partido en esa discusión. Se limita a exponer lo que los datos muestran. La bahía de Hudson se ha calentado, el periodo sin hielo se ha alargado y la población de osos ha caído a la mitad. Que se concluya a partir de ahí es una conversación que le pertenece a quien mira. Recapitulemos lo que la evidencia ha establecido. El hielo de la bahía de Hudson desaparece durante más tiempo cada año. La población de osos polares del oeste de la bahía se ha reducido a la mitad en 3 décadas, golpeando primero a las hembras y a los jóvenes. Los osos, empujados por un ayuno cada vez más largo, se desplazan tierra adentro y hacia el sur buscando comida.
Y en la franja donde ahora se encuentran con los grizzlies que suben desde el bosque, están apareciendo híbridos, pitslis y grolares, osos que no son del todo de una especie ni de otra. Todo eso está documentado. Todo eso es real. Lo que no está confirmado es lo que el título plantea. Ninguna agencia ha declarado oficialmente que exista una migración estable y permanente de osos polares hacia el sur de Canadá. Los reportes siguen llegando año tras año, pero se mantienen en gran parte en la categoría que abrió este documental, no verificados. Y sin embargo, hay un hecho que no se puede ignorar. Las condiciones biológicas para que esa migración ocurra nunca habían sido tan favorables como ahora. El hambre que empuja a los osos hacia el sur es real. El solapamiento con los grizzlies que produce los híbridos es real. La presión que desmorona el mundo de hielo sobre el que se construyó esta especie es real y está medida. El oso polar es un animal diseñado enteramente alrededor del hielo marino, y el hielo marino se está retirando bajo sus patas, temporada tras temporada. Un animal así solo tiene dos caminos cuando su mundo desaparece: desaparecer con él, o convertirse en otra cosa. La silueta blanca que el trampero vio cruzar aquel claro del bosque boreal, rellenándose de agua las huellas antes de que llegara nadie a fotografiarlas, puede que fuera un oso polar perdido, empujado por el hambre a un territorio que no era el suyo. O puede que fuera un anticipo. La primera imagen borrosa de lo que estos animales están empezando a hacer. Si quieres seguir explorando estas historias, especies que se transforman cuando su mundo cambia bajo sus pies, animales que aparecen donde la ciencia dice que no deberían estar, procesos naturales que ocurren más rápido de lo que nadie predijo, suscríbete a este canal. Cada semana, un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿crees que los osos polares están realmente colonizando el sur de Canadá? ¿O estamos viendo, en tiempo real, el nacimiento de una nueva especie híbrida? Déjalo abajo. Queremos leer lo que piensas.